En este video vamos a ver cómo resolver un triángulo rectángulo. Antes que nada vamos a decir que resolver un triángulo significa conocer el valor de sus tres ángulos y sus tres lados. Tenemos este triángulo rectángulo, lo vamos a resolver, es decir, tenemos que averiguar cuánto miden sus tres lados y sus tres ángulos. Como dato tenemos que el ángulo C mide 30 grados, que el ángulo A mide 90 grados, que el lado AB mide 6 centímetros. Por lo tanto, tengo que averiguar cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el lado CB, es decir, Y. Tengo que averiguar cuánto mide el lado AC, es decir, X. Como voy a trabajar con este dato, con el ángulo C, entonces a partir de esto voy a definir los lados del triángulo. Entonces, ángulo recto, el lado opuesto al ángulo recto que sabemos que es la hipotenusa, por lo tanto Y es la hipotenusa. Como voy a trabajar con el ángulo C, es decir, con el ángulo de 30 grados, entonces el lado opuesto al ángulo C, en este caso, es el cateto opuesto. Por lo tanto, AB es el cateto opuesto. Y el tercer lado sería X, sería el cateto adyacente. Entonces, una vez que definí los lados del triángulo rectángulo, empiezo a resolverlo. Lo primero que voy a hacer es averiguar cuánto mide el ángulo B. Entonces, sabemos que el ángulo B, voy a averiguar cuánto mide de esta forma. B es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, es decir, la suma del ángulo A y el ángulo C. Sabemos que A mide 90, sabemos que C mide 30 grados, por lo tanto, B es igual a 180 menos la suma de los otros dos ángulos, es decir, 90 más 30 grados. Resuelvo lo que tengo dentro de paréntesis, sabemos que es 120, por lo tanto B es igual a 180 grados menos 120 grados. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 60 grados. De esta forma averigüé cuánto mide el ángulo B. Ahora, lo que voy a hacer es, segundo paso, averiguar cuánto mide el lado X. Entonces, para averiguar cuánto mide el lado X, que en este caso es el cateto adyacente, voy a tener en cuenta dos lados del triángulo. El primero que voy a tener en cuenta es el dato. En este caso, el dato sería el cateto opuesto. Yo sé que el cateto opuesto mide 6 centímetros. Y el otro lado que voy a tener en cuenta es el lado que quiero averiguar, es decir, X. Entonces voy a tener en cuenta el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿En cuál de las tres razones trigonométricas están a la vez estos dos lados? En la tangente. Yo sé que la tangente de un ángulo está definido como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar los datos que tengo en la razón trigonométrica. Tangente, el ángulo, yo sé que el ángulo mide 30 grados, igual, cateto opuesto, sabemos que el cateto opuesto es igual a 6, por eso ponemos 6, todo sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sabemos que es X, por lo tanto ponemos X. Quiero averiguar cuánto vale X, entonces voy a tener que resolver esta ecuación. ¿Cómo voy a resolver? Despejando. X en este caso está dividiendo, lo pasamos al primer miembro con la operación opuesta, es decir, lo pasamos multiplicando. Todavía no puedo averiguar cuánto vale X, entonces tengo que seguir despejando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tangente 30 grados que está multiplicando lo voy a pasar al segundo miembro con la operación opuesta, es decir, lo voy a pasar dividiendo. Y voy a llegar que X es igual a 6 sobre tangente 30 grados. Entonces lo que voy a hacer con la calculadora es eso, 6 dividido tangente 30 grados. Es decir, 6 dividido tangente de 30 grados. Esto es igual a aproximadamente 10,39 centímetros. X es igual a 10,39 aproximadamente. Averiguar el valor de X, me resta averiguar el valor de Y. El mismo procedimiento, tengo que tener en cuenta dos lados. Primero, lo que quiero averiguar, la hipotenusa. En este caso, el lado desconocido, en este caso, la hipotenusa. Y el otro lado que voy a tener que tener en cuenta es el dato del problema. Como habíamos dicho, el dato del problema es el cateto opuesto. El lado sería el cateto opuesto. Entonces voy a trabajar con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Cateto opuesto y
con la hipotenusa. ¿En cuál de las tres razones trigonométricas están estos dos lados? En el seno de un ángulo. Sabemos que el seno de un ángulo está definido como el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta razón trigonométrica. Voy a reemplazar los datos que tengo del problema en esta razón trigonométrica. Seno, el ángulo sabemos que mide 30 grados, esto es igual. Cateto opuesto, sabemos que el cateto opuesto mide 6 y sobre hipotenusa, sabemos que la hipotenusa es igual a y. Entonces una vez que planteé la ecuación la tengo que resolver, es decir, tengo que averiguar el valor de y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. Está dividiendo, lo pasamos al primer miembro con la operación opuesta. Me queda que y es por seno de 30 grados es igual a 6. Todavía no puedo averiguar cuánto vale y, entonces tengo que seguir despejando. Está multiplicando, lo pasamos dividiendo al segundo miembro. Entonces llegamos que y es igual a 6 sobre seno de 30 grados. Por lo tanto, y es igual a 6 sobre seno de 30 grados. 6 sobre seno de 30 grados. Y eso es igual a 12. Por lo tanto, y es igual a 12. De esta forma encontré el valor de y. Voy a resolver otro ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo. Tengo que averiguar cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale el ángulo C. Tengo como dato el ángulo A, que mide 15 grados, el ángulo B, que mide 90 grados, y sé cuánto mide el lado AC, que mide 8 centímetros. Por lo tanto, voy a trabajar con este ángulo, con el ángulo A. Entonces, una vez que determino con qué ángulo voy a trabajar, a partir de ahora voy a definir los lados del triángulo. Entonces, ángulo recto, siempre el lado opuesto es la hipotenusa. Entonces, AC es la hipotenusa. La hipotenusa mide 8 centímetros. Como voy a trabajar con este ángulo, entonces el lado opuesto con el ángulo que voy a trabajar, en este caso lo voy a llamar cateto opuesto. Por lo tanto, Y es el cateto opuesto. Y el tercer lado sería X, sería el cateto adyacente. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es averiguar cuánto mide el ángulo C. El ángulo C es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos, es decir, el ángulo A y el ángulo B. A mide 15 grados y el ángulo B mide 90 grados, por lo tanto, reemplazo. El ángulo C es igual a 180 menos la suma de estos dos, es decir, 105, por lo tanto llego a que el ángulo C es igual a 180 grados menos 105 grados, es decir, el ángulo C mide 75 grados. Bien, ahora lo segundo que voy a averiguar es X. X en este caso es el cateto adyacente. Entonces, para averiguar cuánto mide X, lo que voy a hacer es considerar dos lados. El primero es el cateto adyacente, es lo que quiero averiguar. Y el segundo lado que voy a considerar es el dato. El dato en este caso es 8, es decir, la hipotenusa. Entonces, hipotenusa y cateto adyacente. ¿En cuál de las tres razones trigonométricas están estos dos lados a la vez, la hipotenusa y el cateto adyacente? En el coseno. El coseno de un ángulo está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que voy a hacer es reemplazar los datos en la razón trigonométrica. Entonces, ¿qué hago? Coseno, el ángulo sabemos que mide 15 grados, es igual, cateto adyacente, sabemos que el cateto adyacente es x, sobre hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es 8. Una vez que planteamos la ecuación, empezamos a resolver. Sabemos que en este caso el 8 está dividiendo, lo pasamos al primer miembro con la operación opuesta. Por lo tanto, llego que x es igual a 8 por coseno de 15 grados. En este caso ya no hace falta seguir despejando porque de esta forma yo puedo averiguar cuánto vale x. X es igual a 8 por coseno de 15 grados. Lo voy a resolver. 8 por coseno de 15 grados igual 7,72 aproximadamente, es decir, x es igual a 7,72 aproximadamente. Y me resta averiguar el lado y, en este caso, y es igual al cateto opuesto. Por lo tanto, repito el procedimiento, tengo que tener en cuenta dos lados. El primero, lo que quiero averiguar, cateto opuesto. Y
también tengo que tener en cuenta el dato, en este caso hipotenusa. Entonces voy a trabajar con la hipotenusa y cateto opuesto. Hipotenusa y cateto opuesto. ¿En cuál de las tres razones trigonométricas están estos dos lados a la vez? En el seno. Sabemos que el seno de un ángulo está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo que hago es reemplazar los datos que tengo en la razón trigonométrica. Seno, 15, el ángulo sabemos que mide 15 grados, esto es igual, cateto opuesto, sabemos que el cateto opuesto es Y sobre hipotenusa, sabemos que la hipotenusa mide 8. Una vez que planteamos la ecuación, empezamos a resolver. Sabemos que está dividiendo, entonces lo paso al primer miembro con la operación opuesta, es decir, lo paso multiplicando. Por lo tanto, Y es igual a 8 por seno de 15 grados. De esta forma puedo averiguar cuánto vale Y. Entonces lo voy a resolver usando la calculadora. Voy a poner 8 por seno de 15 grados. Y esto es igual a 2,07 aproximadamente. De esta forma encontramos el valor de Y, 2,07 aproximadamente.